Demián Duarte del canal de YouTube Sonora Power, Lobos FM, Política y Rock and Roll Radio de Sonora. Doctor, la pregunta en particular tiene que ver con la inquietud. Recientemente, hace unas 3 semanas, se lo planteaba en términos de que hay infodemia respecto al efecto que pueda causar la vacuna, sobre todo en poblaciones sensibles, e incluso ya se maneja esto de que quienes tienen alergia no se vacunen, etcétera. Entonces hay una serie de situaciones de miedo entre la población adulta de más de 80 años, entre ciertos segmentos de la población que padece de diabetes, hipertensión, etcétera. Entonces, ¿cuál sería la respuesta que diera el gobierno oficialmente al respecto de estas inquietudes? Y la otra es, yo sé que ya explicaron la estrategia, y que estas 3,000 primeras vacunas pues son para calibrar el sistema de enfriamiento y cómo está la estrategia. Ahora, sin embargo, persiste un dejo de burla al respecto de que son muy poquitas, que al final de cuentas es una burla, que por qué hicieron un acto oficial, etcétera. Entonces me gustaría un comentario al respecto de esto. Sí, gracias, doctor. Con mucho gusto. Abordemos la segunda pregunta. Pienso que no hay que preocuparnos si alguien se burla de una estrategia de salud pública en un país o en un mundo que vive una pandemia, pues está ubicando en su grado de comprensión o su capacidad de entender un fenómeno como este y poder contribuir. No nos preocupemos de esto. Supongo que el resto de la sociedad ya identificará quién está participando, entendiendo, y quién está introduciendo ruido, confusión con otro tipo de propósitos. Pero básicamente, reiterar para aquellas personas que pudieran haber sido víctimas de la infodemia y tuvieran una percepción errónea de que solo son pocas vacunas, es el número de vacunas idéntico al de la población de México. Es decir, México tiene un poco más de 126 millones de habitantes y se usarán las dosis necesarias para vacunar a 126 millones de habitantes. Si no queda claro con esto la idea de cobertura universal, pues creo que hay que insistir, le pedimos a la sociedad, propaguen la información veraz, la información objetiva, que es el programa de vacunación contra COVID en México, es de cobertura universal. Todas las personas en México son candidatas a recibir la vacuna. La vacuna es voluntaria también. A nadie se le va a obligar a ser vacunado. Recomendamos ampliamente que todos se beneficien voluntariamente de este insumo, de este mecanismo de protección específica, pero será voluntaria. Asimismo, es gratuita. No habrá cobro alguno por la vacuna contra COVID. El gobierno la ha comprado con recursos de la nación y para las personas no tendrá costo alguno. Respecto a las posibles reacciones secundarias, también esperemos que la responsabilidad de la población y de los medios de comunicación sea la que impere. Si se empiezan a propagar rumores infundados o noticias distorsionadas, sobredimensionando algunas noticias que pudieran haber en otras partes del mundo sobre algunas reacciones secundarias, pues desde luego lo que se introduce es temor, se alimenta las fobias, el antivacunismo, las posturas en contra de la vacuna, que generalmente están cimentadas en ignorancia, en creencias no documentadas, en su evidencia, ha causado un enorme daño a la humanidad. La Organización de Naciones Unidas, no solo la Mundial de la Salud, sino de Naciones Unidas, ha identificado entre las 20 amenazas de la humanidad la fobia o resistencia a las vacunas. Esto no de ahorita, no del COVID, sino de tiempo atrás. ¿Hay una inquietud en el gremio periodístico respecto a qué tipo de tratamiento se le va a dar a quienes asistimos, por ejemplo, aquí a las ruedas de prensa con el presidente y con ustedes, si va a haber alguna idea de organizar una vacunación en específico o si también nos van a mandar a nuestros turnos por el área? Sí, los criterios de vacunación han sido definidos explícitamente. Si tuviéramos la inquietud, todo el mundo sabe en qué trabaja, dónde se ocupa, etcétera. Y todo mundo estima, y es completamente legítimo, completamente respetable, que debe ser la primera persona en vacunarse si se autoidentifica en un grupo. Periodistas que acuden a la mañanera, legisladoras, legisladores, camioneros, camioneras, X, Y, Z, trabajadores ley limpia, todo mundo se autoidentifica en un grupo que dice soy prioritario. Son prioritarias 126 millones de personas en el país. Y hay que ordenarlas de acuerdo a un criterio técnico, científico, que
es el que hemos venido trabajando por meses con el Grupo Técnico Asesor de Vacunación. Aquí ya hemos comentado extensamente quién conforma, qué credenciales científicas y técnicas, además de su integridad, tiene las personas que conforman este grupo. Muchas gracias. Natalia Vitela, Nuria Fernández y ustedes, Juan Carlos. Gracias, buenas noches, doctor. Yo le quiero preguntar, de estas 3,000 vacunas, ¿cómo se van a repartir mañana? ¿Cuántas llegarán al Hospital General y cuántas a las otras sedes? Gruesamente 1,000. Estoy redondeando. Cada caja tiene 975, entonces habrá 975 en el Hospital General, 975 en Querétaro, 975 en el Estado de México. Y también le quiero preguntar sobre este llamado que han hecho a la población de no hacer reuniones, sobre todo los días 24 y 31. ¿Qué va a pasar si la población no hace caso? ¿Cuándo vamos a ver este impacto? Generalmente 15 días después. El periodo de incubación del virus SARS-CoV-2, el periodo medio es 6 a 7 días y es el periodo de incubación, es el tiempo transcurrido entre que recibo el virus y empiezo a presentar los síntomas. Y generalmente a nivel poblacional, 2 periodos de incubación son ya manifiestos en la curva epidémica. Ya por último preguntarle, personal del INSABI, personal médico que ha sido despedido, se queja de que se les prometió, por ejemplo, ya darles bases o darles un bono COVID. También quería saber esto al respecto. Cómo no, hemos recibido algunos comentarios al respecto. Las condiciones contractuales son explícitas, cada quien que firmó un contrato conoce a qué se comprometió el gobierno, conoce a qué se comprometió la persona, entonces no debería haber confusión alguna, está escrito claramente. Muchas gracias. Nuria Fernández, por favor, nos quedan pocos minutos. A los dos. La primera pregunta sería, ¿se está de alguna manera privilegiando o poniendo el acento en el personal de salud que está en cuidados intensivos para el acceso a la vacuna? Esa sería la primera pregunta. Sí, la respondo de una vez. Sí. En general, el personal de salud tiene distintos riesgos de exposición que no tienen necesariamente relación directa con la condición de salud del paciente. Por ejemplo, en las terapias intensivas, si bien para los pacientes internados hay una condición de mayor riesgo, no necesariamente la exposición al virus para el personal de salud es mayor, excepto desde luego el personal que directamente participa en las maniobras de la vía respiratoria. Pero cuando tenemos un periodo más largo de hospitalización, en promedio la duración del periodo infectante en las terapias intensivas es menor, paradójicamente, que las personas que están fuera de la terapia intensiva. Bien, gracias. ¿Y cuánto más o menos pasará hasta que se llegue al personal de salud de las clínicas de IMSS Bienestar, que están en situaciones de mucho más, digamos, lejanía con respecto a los centros urbanos? ¿Cómo no? Y por último, estas brigadas universitarias, sobre todo las que se dediquen a vacunación, ¿qué tipo de entrenamiento van a recibir? Gracias. La pregunta es muy relevante y lo estamos detallando justamente en estas conversaciones con la SEP, con el subsecretario Concheiro y con las universidades. Pero antes decía, ¿cuándo se va a cubrir al resto del personal de salud? En términos generales, la suma total de miembros del personal de salud en México es, redondeando la cifra, 1 millón de personas. Como vamos a estar recibiendo hasta 1.400.000 dosis hasta el 31 de enero, es decir, arrancan hoy que llegaron y no se detiene, nos van a seguir entregando. Cuando lleguemos al 31 de enero tendremos ya 1.400.000 dosis, un poquito más, 1.425.630 dosis entregadas, y considerando que se necesitan 2 dosis de esta vacuna, lo más probable es que durante el mes de enero ya terminemos de vacunar a todo el personal de salud. Y respecto al entrenamiento, insisto, lo estamos detallando. En general, las actividades clínicas, incluyendo la propia inyección, no están a cargo de personas que no tengan un entrenamiento formal de salud. Estamos pensando en estas brigadas universitarias en personas que están en entrenamiento. Es convencional, por ejemplo, que los médicos pasantes de pregrado o las pasantes de enfermería ya hacen distintos procedimientos clínicos y sería el tipo de personas competentes para participar en esto. Muchas gracias. Por favor, la última pregunta. Son las 20 horas, nos van a regalar
Sí, es muy 2 rápido. minutos. Oscar Costa, en Red Digital. Mi pregunta sería, ¿cómo el personal que va a vacunar el día de mañana, cómo va a estar la reacción si hay una persona que tiene, para la redundancia, una reacción secundaria a la vacuna y qué es lo que va a hacer en ese momento? ¿Cuál es la reacción inmediata, por favor? Así es. Esta es la ventaja de arrancar precisamente en hospitales. Y el Hospital General de México está en total competencia, total capacidad para atender cualquier reacción secundaria. El propio disposición del operativo incluye, además de la unidad de observación temporal, hay una unidad de respuesta inmediata para, si hubiera alguna reacción, por la razón que sea, que puedan reaccionar directamente para asistir al personal que se está vacunando y pudiera necesitarlo. Muchas gracias, pues cerramos con esto. Gracias, doctor López Ridaura. Mañana empieza el ciclo de esperanza en el manejo de esta epidemia. La luz al final del túnel ya se ve con claridad. Queremos destacar, lo ha dicho el doctor Alcocer muchas veces, lo dijo esta misma mañana al recibir el paquete de vacunas, no se ha acabado la epidemia y todavía será un proceso largo de cobertura de la vacuna. Se va a hacer de la manera más expedita posible. El factor limitante no va a ser la capacidad del Gobierno de México, el factor limitante podría ser la velocidad de fabricación de las vacunas en el mundo, pero el Gobierno de México, conforme reciba vacunas, las estará poniendo y todavía durante 2021 es indispensable seguir con las medidas de precaución, de prevención que acaba de destacar el doctor López Ridaura para que no nos contagiemos. Sin embargo, es muy esperanzador saber que ahora tenemos protección específica con una vacuna contra el COVID-19. Muchas gracias.